El artículo determinado. Objetivo didáctico. Saber utilizar el artículo determinado del alemán como marcador de los casos, género y número en una frase. Destinatarios. Cualquier persona con un nivel mínimo de conocimientos de lengua a nivel de educación primaria que desee aprender alemán. Duración. 16 minutos de videolección, de lectura del texto de la lección o de audiolección y 10 minutos de estudio y práctica. Conocimientos previos, qué es un verbo y una frase. Hola, en esta videolección estudiaremos los artículos determinados y las terminaciones como marcas de los casos. Recuerda que una frase puede entenderse como un rompecabezas en el que la pieza central es el verbo. El verbo determina el número de argumentos o piezas que necesita para completar la frase. Además, el verbo determina los rasgos semánticos que debe tener los argumentos. Considera la siguiente frase. El hombre, der Mann, da gibt al perro, dem Hund, la pelota, den Ball. Tenemos un verbo trivalente, 1, 2, 3 pestañas, que necesita 1, 2, 3 argumentos para tener un sentido completo. Necesita un argumento. En caso nominativo, el quien da, der Mann, necesita otro en dativo, dem Hund, al perro, a quien se da o quien recibe, y otro argumento en acusativo, el que se da, den Ball. La pregunta es, ¿cómo sabemos qué argumento es el nominativo, el acusativo y el dativo? Bueno, tenemos 3 formas. Podemos fijarnos en los rasgos semánticos. Buscamos las palabras que tengan los rasgos semánticos que necesita cada argumento. El nominativo, quien da, debe ser un ser vivo, con raciocinio, es decir, más animado, más humano. El dativo, a quien se da, debe ser por lo menos más animado. Y finalmente, el acusativo, lo que se da puede ser cualquier cosa, más o menos animado, más o menos humano o más o menos definido e incluso lugar. Podemos buscar los nombres o sustantivos de las frases en un diccionario. Recuerda que todos los sustantivos en alemán empiezan con una letra mayúscula inicial. Al saber su significado ya sabes sus rasgos semánticos. Puedes usar el diccionario alemán, el diccionario didáctico del alemán que está en Internet. Este diccionario está organizado de tal forma que puedes buscar las palabras a partir de los rasgos semánticos, las categorías sintácticas, verbo, sustantivo, adjetivo, etc. o simplemente tecleando la palabra. Entonces, si buscamos las palabras Mann, Hund y Ball, veremos que la primera, Mann, tiene los rasgos semánticos más animado y más humano. La segunda, der Hund, tiene los rasgos semánticos más animado, menos humano. Y la tercera, der Ball, es más animado y más definido. Así que es probable que de quien da, el hombre der Mann, sea el argumento en nominativo, Hund el dativo y Ball el acusativo. La segunda forma de identificar los casos es fijándose en la posición
de los argumentos de la frase. En alemán, como en otras muchas lenguas, el nominativo, que es el que realiza la acción, esté normalmente al comienzo de la frase. El dativo suele ir detrás del verbo y después suele ir el acusativo. Estos dos últimos, no obstante, no siempre ocupan la misma posición, ya que pueden intercambiarse, pero saberlo puede ayudar, junto con los rasgos semánticos, a localizar los argumentos y darle un sentido completo a la frase, o sea, entenderla. La tercera forma de identificar los casos es usando las terminaciones de los artículos que preceden a los nombres. Estas terminaciones o declinaciones son fijas según el caso del argumento y también según el género y el número. El artículo determinado de man tiene la terminación R, que nos indica que es un argumento en nominativo masculino y singular. El artículo determinado de dem Hund tiene la terminación M, que nos indica que es un argumento en dativo masculino y singular. Y el artículo determinado de den Ball tiene la terminación N, que indica que es un argumento en acusativo masculino y singular. A propósito, der, dem und den es el artículo el en español. Así pues, en alemán son los artículos y no los pronombres, los que indican el caso de los argumentos. Además, también indican el género, el número del argumento, porque debe ser el mismo que el nombre al que acompañan. Nos da muchísimas pistas para entender la frase, así que merece la pena aprenderse estas terminaciones. Vamos con ellas. Fíjate, este cuadro es como un sobre. En las 4 solapas hemos apuntado los 4 casos que hay en alemán: el nominativo, el dativo, el acusativo y el genitivo. En cada solapa hemos organizado los artículos en 3 filas, una para cada género. Recuerda que en alemán hay 3 géneros: el masculino, el femenino y el neutro. Los géneros los señalamos con los símbolos tradicionales de masculino, femenino y nosotros pondremos un círculo para el neutro. El artículo neutro es parecido al artículo lo del español cuando se usa como lo bueno, lo sensato. Y también hay 2 columnas, una para el singular marcado con SG y la segunda para el plural marcado con PL. Puedes comprobar dónde están nuestros artículos de la frase anterior. Tenemos el artículo der, nominativo masculino singular con la terminación R. Tenemos dem, dativo masculino y singular con la terminación M, y el acusativo den singular con la terminación N. El genitivo masculino y singular sería con la terminación S, como podemos ver en este ejemplo. La pelota, der Ball, del perro, des Hundes. Del perro, des Hundes, sería el caso genitivo y expresa la relación de posesión entre los 2 complementos. Te invito a que pares la lección y dibujes en un papel este gráfico. Escribe el artículo determinado masculino en los 4 casos
en el gráfico. No es difícil, ¿verdad? Claro. Intenta ahora rellenar el gráfico para el artículo determinado femenino a partir de la siguiente frase. La madre, die Mutter, compra, kauft, a la amiga, der Freundin, la flor, die Blume. Te doy una pista. Todos los sustantivos en esta frase son femeninos. Muy bien. Die Mutter en esta frase con el verbo trivalente, kauft, comprar, es el nominativo y al sustantivo le acompaña el artículo determinado die con la terminación e. Der Freundin es el dativo y al sustantivo le acompaña el artículo determinado der con la terminación r. Y die Blume es el acusativo y al sustantivo le acompaña el artículo determinado die con la terminación e. Aquí los tenemos puesto en nuestro gráfico. Te recomiendo que lo apuntes igualmente. El artículo determinado en genitivo es como puedes ver en este ejemplo. La flor, die Blume, de la mujer, der Frau, es el artículo con la terminación R. Ya solo nos falta el artículo determinado para el neutro, el lo en español y el plural. Lo hacemos juntos si te parece, utilizando otro ejemplo. La niña, das Mädchen, regala, schenkt al niño, dem Kind, el libro, das Buch. Nuevamente tenemos un verbo trivalente con 3 pestañas que tiene un argumento en nominativo, das Mädchen, la niña. Mädchen alemán es neutro y no femenino como en español. Y a este sustantivo le acompaña el artículo determinado con la terminación S. Tenemos otro argumento en dativo, dem Kind al niño, con un sustantivo en neutro al que acompaña el artículo determinado dem con la terminación M. Y finalmente tenemos un argumento en acusativo, el libro, das Buch, con un sustantivo en neutro al que acompaña el artículo determinado con la terminación S. Los artículos para el género neutro son, por lo tanto, las siguientes. Nominativo singular masculino, das con la terminación S. Dativo singular masculino, dem con la terminación M. Acusativo masculino singular, das con la terminación S. Y finalmente el genitivo sería, como vemos en este ejemplo, el libro, das Buch, del niño, des Kindes, des, con la terminación S. Finalmente nos falta rellenar el plural. El plural es muy fácil porque en alemán solo se usa una forma para el plural. En nominativo y en acusativo, el artículo determinado para el plural es die con la terminación e. En dativo, el artículo determinado es den con la terminación n. Y en genitivo es der con la terminación r. Y con eso ya hemos llegado al final de nuestra videolección. Vamos a terminar haciendo un resumen de todo lo que hemos aprendido. Hemos aprendido que existen 3 formas de adivinar cuál es el caso de los argumentos del verbo. 1. Con los rasgos semánticos. Claro, si no conozco la palabra, tengo que buscarla en el diccionario. También me puedo fijar en la posición que ocupan los argumentos en la frase, aunque esto no siempre es fijo. Y también me puedo fijar en las terminaciones de los artículos que acompañan
a los nombres. Estas terminaciones además me indican el género masculino, femenino y neutro del argumento y su número, el singular o plural. Para terminar de aprender, recomendamos lo siguiente. Aprender las palabras que has usado en las frases. Puedes escribir varias veces las frases y las terminaciones del artículo. Aprender las terminaciones. Puedes tratar de escribir los artículos y o terminaciones sin mirar el sobre solapa a solapa unas cuantas veces. O cubrir una solapa y trata de adivinar las formas del artículo en cada caso. Repite este ejercicio cada día 5 minutos y en una semana las tendrás. También puedes construir tus propias frases, tus propios rompecabezas. Puedes ayudarte usando las palabras del diccionario digital didáctico del alemán. Pero también puedes crearte una frase o un poema para memorizarte las terminaciones. Te felicito porque hoy has hecho un trabajo espectacular.